quisiera, como primera parte de saludo y antes de entrar en por qué puedo haber sido elegido yo como presentador de este acto, porque la verdad es que no lo he escrito. Entonces el presentador tiene algo que ver, o debe tener algo que ver con quien ha escrito el libro, y en este caso, aparte de una larga amistad que nos une hace ya muchísimos años, que hemos colaborado juntos en unas cuantas cosas y que somos los dos socios del Aula Militar Bermúdez de Castro, que quizás sea uno de los motivos que ha hecho que me haya elegido a mí para este acto. ¿Quién es él? Yo creo que mejor en el propio libro, lógicamente como siempre en la solapa, viene una breve reseña de quién es Clemente, pero me gustaría destacar dos o tres cosas de él. Una primera, que entra, yo creo que profesionalmente empieza por otro camino y en un momento determinado descubre o profundiza en lo que es la historia y finalmente en la historia militar. Y bueno, fruto de ello son sus trabajos, uno de los cuales, o dos de los cuales tenemos aquí delante. Uno es el que hoy se presenta y otro es el de Espías y Guerrilleros, que creo que es una magnífica obra ya que puede considerarse consolidada. Ha colaborado en numerosas excavaciones que le han dado, pienso, el procedimiento, el sistema, el método, que eso luego le permite a la hora de trabajar actuar con rigor, que creo que es básico para sacar adelante algo. Y quizá me gustaría destacar otra cosa, y es el trabajo que ya hizo el año pasado y que está volcado en la página web del aula, que le requerimos para que fuera el coordinador de una base de datos que nos ha patrocinado el Ministerio de la Presidencia, en la que por el momento figuran unos 8.000 fichas de víctimas de la guerra civil y la posguerra en la provincia de Castellón, y este año, con una ampliación de esa ayuda del Ministerio de la Presidencia, pues él está coordinando el trabajo, está haciendo prácticamente todo en la realidad, y podremos ampliar tanto las fichas ya existentes como otras muchas fichas, porque últimamente parece que el tema quedaba limitado a los fusilados y en algunos casos los que habían sido asesinados, pero pensamos que la palabra víctima tiene que ser mucho más generosa, y todo aquel que haya sufrido y por tanto durante la guerra civil haya perdido la guerra, de alguna manera tenemos que recordarlo. En esta base de datos, en este censo, es en el que se ha incluido, y es trabajo suyo absolutamente. Él me decía hace un momento que, por no ser pesados, que primero hable yo y luego hable él, que hiciéramos una especie de diálogo. Bueno, me gustaría entonces aprovechar y convertirlo en una pequeña entrevista, y así, si te parece, vamos entrando en la materia. Sé que accediste a la base o sea, al archivo judicial del Ministerio de Defensa. ¿Crees que es fácil para todo el mundo, para todos los investigadores, el acceso, y puede tener muchas novedades o no? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Agradeceros vuestra presencia en esta tarde de verano. Agradecer también a la librería Argot que nos haya permitido reunirnos aquí a presentar este trabajo. Y agradecer también a Ricardo Pardo que haya aceptado el participar conmigo en esta presentación, porque seguramente tiene muchísimas cosas que hacer y con las que disfrutará tanto como él con esto. Y bueno, se lo agradezco sinceramente. En cuanto a la primera pregunta que me establece de la posibilidad de acceso a las fuentes judiciales para la investigación, no es fácil acceder a las fuentes. En España, desde luego, no. Si además son fuentes judiciales y además son fuentes militares, todavía es más difícil. Al final se van encadenando las dificultades, ¿no? Es como si fuera una escalada a una montaña complicada que cada vez se empina más. Pero bueno, no solamente a las fuentes judiciales. Yo, por ejemplo, para consultar el registro de defunciones de Castellón, he tenido que solicitar una autorización judicial. No he podido hacer fotocopias, he tenido que estar durante 3 meses escribiendo a mano cada uno de los registros de los difuntos que habían en los libros, con lo cual quiero decir que lo mismo las fuentes judiciales militares que las fuentes judiciales civiles son de difícil acceso y de lenta consulta. No obstante, creo que se están facilitando más las cosas, empieza a haber
una mayor accesibilidad debido a la digitalización de la documentación, y entonces eso nos permite pues, ahorrar un poquitín de tiempo y acelerar un poco las investigaciones. Y en ese sentido, el traslado que se hizo de los documentos a Madrid yo creo que fue en ese sentido positivo, ya que si lo digitalizaron y ahora se puede acceder digitalmente, pues podemos acceder más personas a la vez y de manera más rápida. Y la otra que te había preguntado era, tú que has indagado en él, en ese archivo, y con bastante intensidad, ¿crees que hay mucho por descubrir? ¿Crees que pueden salir muchos libros como este tuyo o como los dos tuyos? Buena pregunta. Pues vamos a ver, este trabajo se fundamenta, digamos, el núcleo principal de este trabajo son dos causas judiciales. Cada causa, o entre las dos, suman 1.400 folios. De 1.400 folios se ha quedado en esto, además de todo lo que se ha añadido de otros materiales. Si multiplicamos por 10.000 causas, la cantidad de material para investigar y de temas que se pueden profundizar, derivar, estudiar, analizar, es tremendo. Yo particularmente tengo ya varias ideas en la recámara por si algún día tengo tiempo y me gustaría desarrollarlas porque hay tanta documentación y hay tantos temas que, bueno, que no se conocen, han quedado en el archivo judicial y son secretos y no se conocen y me parece interesantísimo para la historia de Castellón, para poder desarrollarlo, ¿no? Y bueno, creo que se pueden hacer muchos libros. Pues a ver si te lanzas y empiezas, porque entre otras cosas, eso que decías de que tengo muchas cosas que hacer, gracias a esta presentación me he librado de los nietos esta tarde, con lo cual pues, sí es interesante venir aquí por lo menos de vez en cuando, y así esa tarde la tengo libre. Respecto a la digitalización, yo fui, muchos lo sabéis, delegado de defensa aquí en Castellón, cesé hace tiempo, pero estoy felizmente jubilado, que es una situación maravillosa, que deseo a todos que podáis llegar. Y me tocó organizar la digitalización de todos estos archivos. Hicimos la contabilidad y nos salían nada más y nada menos que 800.000 folios para digitalizar. Si de 1.400 le ha salido esto, de 800.000 creo... Yo lo decía y había sacado el tema a colación porque me parece que es importante animar a todo aquel que quiera. Y veo por aquí algunos investigadores que han perdido, ¿verdad, Antonio? Más de una hora y más de dos. Antonio se lo ha leído todo el archivo, yo creo que 3 veces o 4, más o menos aproximadamente. Pues creo que es importantísimo de verdad sacar lo que hay detrás. Porque muchas veces escuchamos historias, pero si no hemos perdido el tiempo en los papeles y hemos visto lo bueno y lo malo de los papeles, que tienen de todo, hay muchas cosas muy bien planteadas y otras muy bien manipuladas, pero hay que sacar lo que tienen dentro, es fundamental en ese sentido, ¿no? Además, en este caso concreto, lo que nos relata Clemente, yo le he dado hace poco un artículo que me pasó uno de los asistentes, el director del Museo de Bellas Artes, que tenía, Ferran Lucha, que está aquí con nosotros, que tenía un artículo que le han ofrecido para publicar y casualmente lo que son las cosas de la vida, este libro trata de un tema y el artículo que le habían ofrecido al director del Museo de Bellas Artes era sobre el mismo tema en otro ámbito completamente distinto. Esas cosas que ocurren que a cualquiera de los dos autores le hubiera encantado tener el texto del otro porque se complementaban perfectamente, ¿no? Esta operación, lo que ocurrió aquí, lo que relata Clemente en el libro, fue aprovechado por el gobierno de Franco para intentar contrarrestar de alguna manera la propaganda, publicidad o difusión, o gran difusión que había hecho el gobierno republicano de lo ocurrido en Guernica. Y concretamente, en 20 de junio del 38, 6 días después de la entrada de las tropas de Franco aquí en la ciudad de Castellón, el gobierno de Burgos alerta a todos sus representantes en Alemania, en Francia, en Inglaterra, tal, para que hagan una campaña publicitaria sobre lo ocurrido aquí en Castellón, para intentar contrarrestar de alguna manera. Con lo cual es mucho más importante y es la faceta que se trabaja en el artículo que el Boletín de la Sociedad de Castellón y Cultura espero que publique en breve. Y es la faceta que no ha trabajado él porque él ha trabajado la parte correspondiente al archivo judicial. Se acompañó también para el artículo, o sea, para la campaña internacional de la destrucción de Nules y del saqueo de las localidades del Valle de Elsa
cuando la 43 División se marchó y en la retirada. ¿Qué más? Un tema también importante que me gustaría que nos comentaras algo, con independencia de que luego nos cuentes ya lo que quieras sobre el tema, es ¿por qué te inclinaste por el tema de la quinta columna? Un tema, yo creo que es novedoso, con independencia que saliera en la causa, pero has incidido muy directamente en él y has profundizado. ¿Qué nos podrías comentar sobre él? Bueno, el tema de la quinta columna en Castellón, hasta el momento yo creo que no se ha tocado, por lo menos yo no he encontrado bibliografía al respecto, así como en otros lugares, en Barcelona y en Madrid sí que hay estudios, pues aquí no había nada. Entonces, si nos damos cuenta, Madrid y Castellón tienen un paralelismo claro, y es que las dos son ciudades de retaguardia durante mucho tiempo. Ese hecho, que salvando las diferencias de tamaño entre Madrid y Castellón, ese paralelismo permite que se reproduzca lo mismo que ocurre en Madrid, que se reproduzca en Castellón. Y entonces, pues observando y conociendo un poquitín el trabajo que existía sobre Madrid, pues estuve un poco atento al tema de cómo podría ser en Castellón, y a partir de la consulta de los fondos judiciales, pues empezaron a salir pequeños detalles que a base de ir atando cabos y relacionando documentación, pues ha permitido establecer algo que era totalmente insospechado, ¿no? Que realmente en Castellón pues existió una quinta columna muy fuerte, muy potente, muy organizada. Yo solamente he estudiado 3 sectores, los 3 están vinculados al ejército republicano, no he entrado en la quinta columna civil, sino en la militar. Y bueno, ¿por qué he tocado ese tema? Pues porque las fuentes republicanas, la documentación republicana sobre los sucesos de Castellón de los días 13 y 14, que es de lo que habla el libro, de esos asesinatos que se producen durante la salida de unos y la entrada de otros, las fuentes hablan de que se producen unos tiroteos por parte de la quinta columna. Entonces, el hecho de que la fuente republicana aluda a eso ya le da una cierta credibilidad, porque es un documento interno, no es una propaganda para el periódico, es un parte del comisariado, y en teoría ese documento está destinado solamente a la lectura de un mando superior, con lo cual no tiene por qué contar una mentira. Puede dar una cifra más o menos gruesa, pero el detalle, en teoría, deberíamos aceptarlo. Entonces, eso me tiene sobre la pista, y a partir de ahí empiezo a estar un poco atento y empiezan a salir un montón de informaciones que, bueno, que se han ido plasmando en el libro, y que nos permiten entender que durante esos 2 años que Castellón fue ciudad de retaguardia, pues aquí se fue gestando y se fue organizando una estructura que fundamentalmente se organizaba en 3 pilares. Por un lado estaba el Batallón de Obras y Fortificaciones número 9, que tenía la sede en Castellón, y se encargaba de las obras de fortificación del Maestrazgo, de la zona de Torreblanca, Oropesa, de Castellón. Luego había otro núcleo muy potente vinculado a la sanidad, al hospital militar, al hospital base, al hospital de Alcora, al de Cabanes. Y después había otra estructura también bastante extensa que estaba, digamos, agrupada en torno a miembros de las fuerzas de seguridad, carabineros, policías municipales, guardias de asalto. Entonces, digamos que en base a todo este conjunto de gente, esta era la famosa quinta columna que las fuentes republicanas necesitaban localizar y exterminar, y no conseguían encontrarla. Entonces, muchos de ellos son los que van a aparecer aquí en el libro, relatados con nombres y apellidos, porque ellos, cuando entran los nacionales, prestan declaración, porque se negaron a evacuar la ciudad, se escondieron, y prestan declaraciones judiciales en las cuales muchos de ellos reconocen su participación y sus actos, o sea, su actividad encubierta, clandestina, en este tipo de actividades. Entonces, todas estas declaraciones, que son posiblemente centenares, pues nos han permitido también establecer la estructura organizativa de esta quinta columna, que era hasta este momento algo desconocido. Y eso tiene importancia para poder entender los sucesos de Castellón. O sea, entender que esos 100 asesinatos, que después la propaganda franquista posterior los va a convertir en 400, porque va a utilizar los que son evacuados y desaparecidos, los va a convertir en cadáveres, en fallecidos, pues digamos que esos sucesos están vinculados, tanto la acción de las tropas republicanas como la acción de la quinta columna están tremendamente enlazadas, y es por eso que están dentro del trabajo para poder entenderlo. También otro tema,
Cuando escribiste Espías y guerrilleros, una de las cosas fundamentales era el trabajo de campo. Y aquí, lógicamente, ¿sería posible algo en ese sentido? ¿Sería posible hacer algo en ese sentido? ¿Y tienes pensado hacerlo? Bueno, sería posible porque un elemento importantísimo a determinar sería el establecimiento, o sea, la ubicación de los puestos de mando de las unidades republicanas. A partir del libro se puede llegar a establecer dónde estuvieron ubicados estos puestos de mando, porque sabemos que fue en los puestos de mando donde se asesinó a la gente. Entonces, el estudio sistemático y exhaustivo de estos lugares, de estos huertos, seguramente nos proporcionaría bastante munición como resultado de los asesinatos. Pues sería un trabajo a hacer. Yo de momento, digamos que no sé si será a corto plazo o a largo plazo, pero de momento lo tengo ahí parado. Y la última, lógicamente, has tocado en un tema que, en fin, en el libro me refiero, es delicado. De hecho, yo cuando me pediste que hiciera unas líneas para el prólogo, una de las expresiones que utilicé es, creo que puede levantar ampollas, y comentaba que en estos tiempos en los que lo que se busca es un poco la imparcialidad, hay que tender hacia ella hasta cierto punto, porque las cosas hay que contarlas, si han ocurrido hay que contarlas. Preguntaba si daría para las últimas horas del Ejército Republicano en Castellón las primeras horas del Ejército Nacional en Castellón, utilizando la analogía aquella habitual que ya se ha consolidado. ¿Crees que sí o no? Sí. ¿O no te animas? Sí, posiblemente daría para continuar el trabajo. De hecho, yo fundamentalmente me he dedicado al Ejército Republicano por una razón, porque es que es lo menos estudiado. O sea, es de lo que menos tenemos información hasta el momento, son los archivos que menos se han trabajado. Entonces, cuando encontramos documentación que nos habla del despliegue al otro lado del río Mijares, de que conseguimos partes de los mandos, de 15 en 15 minutos, ¿no? De las órdenes que se transmitían de la brigada a los batallones, de los batallones a las compañías, o sea, llegamos a un nivel de detalle impresionante, nos permite reconstruir la historia, y sobre todo la historia de esta parte del Ejército Republicano, que es la que menos conocemos, con mucho detalle. Entonces yo por eso, y por el tema también, me centré sobre todo en el Ejército Republicano, pero desde luego podríamos hacerlo del Ejército Nacional y seguramente también nos llevaríamos bastantes sorpresas, porque la documentación es tan enorme que seguramente nos encontraríamos con sorpresas interesantes. No obstante, el tema es delicado. Tú en el prólogo dices que posiblemente levantar ampollas. Yo espero que no es mi intención levantar ampollas. Yo soy historiador, soy investigador, no soy novelista. La diferencia entre el novelista y el historiador es que el novelista puede inventar. Yo no puedo inventar, yo cuento lo que hay. Con mayor o menor capacidad literaria, pero cuento lo que hay. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos, ¿no? Que no podemos inventar. Me he ceñido a la realidad documental. No sé si es la realidad, pero es la realidad documental, es la que se conserva. Y uno de los objetivos que yo me planteé, que, bueno, cuando uno utiliza bibliografía sobre lo que ocurrió en Castellón, siempre se habla de que cuando entran los nacionales se produce una situación confusa, la gente sale a la calle a aplaudirles, a vitorearles, y por esa precipitación pues murieron todos, ¿no? Por equivocarse y salir demasiado pronto. Y eso lo vamos a encontrar en todos los libros que cojamos sobre la guerra civil. Es una verdad axiomática, pero es falsa. Por lo menos en su gran parte. Estos asesinatos por precipitación se producen el día 13 por la tarde y son apenas media docena, son muy poquitos la gente que se precipita, porque cuando matan a los primeros la gente dice aquí no hay que salir a la calle, ¿no? Y se quedan en los refugios. Entonces, ¿por qué sigue muriendo gente? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? A partir de la documentación. ¿Por qué hay tantos muertos y durante 2 días? ¿Y por qué la mayoría de los muertos aparecen incluso fuera de la ciudad, en los huertos y en los caminos? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en el libro, a tratar de desvelar el qué ocurre y por qué ocurre, y sobre todo, quién es el responsable. Porque creo que también es importante acercarse a las personas que dan las órdenes. Durante mucho tiempo se ha etiquetado al Ejército Republicano por este hecho. Y yo creo que hay que distinguir dentro del Ejército Republicano a la gente que lo hizo de la gente que no lo hizo. Y no juzgar a todos igual. O sea, si dentro de esa división, esas 2 brigadas, esos 6 batallones,
había 100 personas que cometieron asesinatos, fueron 100 asesinos, pero no fueron 4.000. Entonces me parecía que era importante aclarar quién fue los responsables de todo esto. Y creo que es una parte que también ha sido posible realizar, ¿no? Identificar a la estructura de mando e incluso conocer hasta las órdenes que se dieron, que eso me ha parecido importantísimo. Desde el punto de vista de la historia de Castellón, creo que merecía la pena investigarlo y desarrollarlo. Que posiblemente aún podamos avanzar más y con más tiempo y con otros archivos todavía encontremos más información, más detalles, estoy convencido. Pero es muy difícil que cambie lo que es la estructura, o sea, mi hipótesis de trabajo, ¿no? Añadirá detalles, lo adornará, pero en resumidas cuentas lo principal yo creo que no cambiará. Pues yo, salvo pasarte ahora el micro por si quieres explicarnos algo, ampliar alguna cosa, yo lo único animar a todos a algo, porque creo de verdad que por primera vez se acomete un tema que no se había tocado. El tema quinta columna es realmente interesante, a mí me lo pareció así desde el principio. Los hechos son tristes, pero es que cada vez que hablamos de la guerra civil son tristes. El año que viene se conmemora el 75 aniversario de todos estos hechos. Es que vamos a recordar cada vez que veamos papeles, cosas muy tristes, pero son las consecuencias, lo mismo que si hiciéramos mirando en el siglo XIX cualquiera de las guerras carlistas, y aquí en la provincia las tuvimos muy cerca, en las guerras carlistas cuando más se exacerban los malos bichos que lleva el ser humano dentro, y esto es lo que queda de recuerdo. Esto es inevitable, pero yo os animo de verdad a todos a que se introduzcan en el libro y lo disfruten, porque de verdad que merece la pena. Pues simplemente dejamos un espacio a vuestras preguntas. Si tenéis alguna cuestión a comentar o a consultar, pues aprovechamos algunos momentos. Preguntaría todo el proceso de la edición del libro. Vale, eso después te lo cuento. Es muy complicado, supongo. No, es una cuestión técnica, no, ahí no hay problema. Es un proceso técnico, o sea, todos los libros se hacen igual. No, yo digo, al llegar a elaborar un libro, tú tienes una información, pero tú hasta que elaboras un libro, los medios económicos, me refiero, no hay ningún tipo de ayuda, subvención, no hay ningún tipo de... A eso me refiero, las dificultades al respecto. ¿Qué pasa en estas fechas? En España el año pasado se editaron, calculo yo, no sé las cifras exactas, pero más de 100.000 libros. Es una machada, es una auténtica machada, porque es imposible vender 100.000 libros. Yo creo que el 70% de ellos no llegan a verse en las librerías. O sea, simplemente se queda en manos de asociaciones e instituciones, incluso oficiales, que con una espantosa distribución no llegan a ver la luz. En este caso concreto, todo absolutamente, creo, y si conozco algo a Clemente, desde la idea inicial, la maquetación, todo está aquí metido, y así lo tiene quemado ya, lo ha hecho él, y económicamente es un esfuerzo suyo personal que se ha empeñado en sacarlo adelante, y aquí está, con lo cual encima hay que darle la enhorabuena. Y encima pone aquí la pata negra, no sé qué significa, ha creado esa marca que no sé por dónde va, pero en fin, yo te animo a que la pata negra siga adelante, aunque hay que comer también, hay que intentar dejar por lo menos para 2 bocatas. Sí, como lo ha contado, es todo trabajo de autor. En cuanto a la pata negra, pues pretendía que fuera un símbolo de calidad, nada más. Y que, como solamente lo aplico a mis trabajos, pues creo que solo publicaré cosas de calidad y nada más. En cuanto al tema de las ayudas, pues bueno, en España, ¿qué vamos a contar? Es muy difícil eso. Pero teniendo en cuenta que estuve 18 meses sin trabajar, sin paro, sin subsidio, pues tenía tanto tiempo libre que dije, voy a dedicarme a estudiar, a investigar, a transcribir documentos, y durante meses, en jornadas de más de 15 horas, pues me transcribí miles de documentos. O sea, tengo unos archivos de Word que parece que empiezan y no acaban nunca. Pero como tenía tiempo libre no me importó, nada más me gustaba. Entonces, pues bueno, es lo malo que tiene el paro, que te da mucho tiempo libre.
Ahora, otra pregunta que debería preguntar sobre el contenido, nada más. Supongo en el libro, además de la parte documental, que sería lo interesante también, la parte testimonial, ¿no? Eso también lo recoges. Bueno, ¿Has encontrado testimonios al respecto sobre esta sí, tan importante? el libro se fundamenta en testimonios. Todo son testimonios, pero son testimonios judiciales, son declaraciones judiciales. En su mayoría, aparte de los propios soldados republicanos, que hay muchísimas declaraciones de soldados, sargentos, tenientes, en su mayoría son mujeres de Castellón, porque fueron los testigos de los hechos. Teniendo en cuenta que la población masculina estaba movilizada de los 18 a los 45 años, prácticamente Castellón, la mayoría de las personas masculinas no estaban, ¿no? Y las que estaban eran soldados que se querían pasar, que también aparece aquí que hay muchísimos. Pero la mayoría de los testigos son mujeres. Tanto esas mujeres como los soldados que declaran son declaraciones judiciales que se realizan a partir de la siguiente semana de los hechos. O sea, son declaraciones muy próximas. La gente aún recuerda las caras, recuerda las insignias, recuerda las voces. Aportan una serie de detalles increíbles, ¿no? Y una de las cosas que llama la atención es que, bueno, hay que decirlo todo, ¿no? Tenemos la imagen de la justicia franquista sumarísima, que es aquí te pillo, aquí te mato. Pues por lo menos en este caso no fue así, fue muy rápida, pero cumplieron básicamente con el proceso legal, ¿no? El procedimiento lo cumplieron. Entonces, dentro de ese procedimiento llama la atención que se realizan no solo interrogatorios, sino también ruedas de reconocimiento, careos. O sea, todo el proceso judicial, incluso la sentencia, se anula por un defecto formal, pasa un mes, se tiene que volver a repetir la sentencia por un defecto formal. O sea, que uno dice, bueno, es que esta gente han pillado a estos soldados, los consideran asesinos y los tendrían que matar en 4 días, que es la imagen que tenemos, ¿no? Que una justicia muy rápida. Pero las cosas no fueron así. Digamos que entre todos quisieron cubrirse las espaldas porque el caso era muy gordo, muy duro, y las declaraciones las tienes todas, de todos los testigos. Yo creo que hay una explicación para esto que nos acaba de decir él. Habitualmente se hacía este papel por la rutina de hacerlo y archivarlo directamente. Ya habían fusilado al condenado, casi precondenado desde el principio, y lo habían fusilado directamente al amanecer y se acabó. Pero en este caso, el propio gobierno de Burgos, el 20 de junio del 38, 6 días después de los hechos, ya hace ruedas de prensa en Londres en las que cuenta todo. Como tiene miedo del eco internacional que él mismo está levantando, creo que este sumario es especialmente cuidado. Este sumario es especialmente vigilado y se le ve un defecto de forma que hay que rehacer y se va haciendo todo con más calma. Yo estoy convencido que en cualquier otra situación, y eso mismo se ve, por ejemplo, en la entrada en Vinaroz, en la entrada en Benicarló, en la entrada en las localidades del norte de la provincia, que es entrar y aquí te pillo, aquí te mato, como decía Clemente. Un sumario de 24 horas y fusilamiento 2 días después, sin más historia. Mientras que en este caso el propio gobierno de Burgos está haciendo uso de eso y es el que dice, cuidado, no vaya a ser que luego tengamos que dar explicaciones de este caso concreto, vamos a tener los papeles presentados de una manera que se puedan enseñar. Tengo la sensación de que va por ahí, ¿no? Sí, sí. Además quería añadir una cosa. Al margen de esto tan interesante que nos está contando Ricardo sobre la repercusión en el bando franquista, estos hechos también tuvieron mucha repercusión en el bando republicano. De hecho, el ministro de Defensa, que era el presidente del gobierno, el doctor Negrín, publicó una orden general secreta debido a estos acontecimientos. Entonces, en esa orden, digamos que les estaba tirando de las riendas a sus generales y a sus comandantes, ¿no? Porque ese tipo de cuestiones estaban socavando la credibilidad internacional. Seguramente por la campaña esta que estamos comentando. Pero hasta esa orden secreta ha sido posible localizar en los archivos militares y aparece en el libro. Que creo que es un documento interesante porque también afecta a la otra parte. Es un material, bueno, interesante, ¿no? Que permite verlo desde las dos partes. Yo quería tocar 2 puntos. Primero, esas magníficas fotos aéreas que salen ahí, de quién son y cómo se pueden conseguir. Y segundo, claro, me sorprende lo que estáis diciendo del libro, porque yo conocía, por testimonios orales directos, de los muertos de la Plaza de la Paz y de esa zona, que no me parecía que pudieran ser 100. Claro, tú dices que no son pasaron de una decena como mucho, pero o menos quizá,
y que los otros 100 eran por otra cosa que me está quemando por dentro. Coger el libro y empezar a ver cómo fue. Pero bueno, muchas gracias. Y las fotos ya nos ponemos en contacto de alguna manera. Las fotos, hay dos archivos internacionales que tienen fotografías de bombardeos. Uno, lógicamente, es el alemán y otro el italiano. En Italia, los italianos, cuando mandaban sus aviones desde Pollensa a bombardear, medio minuto detrás de la oleada de aviones iba un avión fotográfico para fotografiar el momento de caída de los proyectiles, ver si habían dado en el objetivo previsto y si no, mandarlos al día siguiente para acabar de hacerlo. Y esas fotografías en Italia están todas absolutamente. Humo, Balmazor, sí. Y en Castellón hay humo. Eso es increíble. Sí, pues las hay con más detalle de Castellón. Te indica los tres pueblos exactamente cómo eran en aquel momento. Sí. No, pues hay algo así como 30 y tantos pueblos que están perfectamente fotografiados en las sucesivas oleadas. Y los partes de los italianos, de quién era el que pilotaba, cuántas bombas, Por eso de lo qué habéis peso. bajado vosotros esa foto. Alguien de vosotros lo ha bajado. No, si se pueden pedir copias a Italia y te mandan fotografías, y el parte del vuelo correspondiente también se puede pedir. El hijo de Mussolini en varias ocasiones viene a bombardear aquí Castellón, concretamente, algunos de los aviones. Y luego en Alemania también se conservan montones de fotografías. Ahora mismo están preparándose en Benassal, Vilar de Canes y tal, una exposición en la que se va a hablar de todo ese tema también. Porque se han localizado una serie de fotos muy interesantes sobre este tema. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Sí, una cosa, me consta que hay una filmación recientemente, hará cosa de 4 meses, y un fragmento, un documental que se ha descubierto una filmación en color de un reportero gráfico norteamericano que acompañó a las tropas nacionales en la guerra de Castellón. Es muy bueno, o sea, me quedé sorprendidísimo, pero rebusco por todos lados y no hay manera de encontrarla. Luego, porque ya que trabajáis con las fuentes y tenéis más acceso, ¿sabéis si hay algún sitio donde se pueda conseguir? Porque yo lo tenemos en el aula. ¿Sí? Lo tenemos en el aula. ¿Podéis poner la copia íntegra? Porque la verdad que lo Sí. me impresionó muchísimo. Franco tenía un cineasta partidario de él, le da todas las facilidades habidas y por haber para que le siga en los sucesivos frentes, filma todo absolutamente, y cuando Franco ve el resultado de ese documental, que lo ha hecho alguien que él mismo ha contratado, no le gusta porque muestra la guerra como es y lo declara secreto. Y durante montones de años ha estado en Estados Unidos secreto. Ha aparecido y tiene magníficas escenas de la provincia de Castellón. Y luego este otro, que ha salido también recientemente, en el que se ven aviones italianos bombardeando Castellón, el ataque, la entrada de los regulares bajando de la Magdalena, hay un montón de imágenes de la entrada en Castellón, la gente corriendo, escondiéndose en los refugios y todo eso. Eso lo tenemos, si te interesa, podemos... Sí, me gustaría una cosa. Sí, una... Sí, no. Me ha asombrado el enorme trabajo que ha hecho de investigación. Yo soy muy mayor y hace ya lo menos 20 años, cuando me jubilé, es verdad lo que dice Ricardo, y es una época maravillosa. Yo me quise dedicar precisamente a lo que has hecho tú. Perdona que te diga. Pero resulta que he hecho unos grandes esfuerzos para conseguir datos muy insignificantes de un determinado personaje de Castellón y he encontrado una serie de dificultades enormes. Concretamente, he ido al ejército, he ido a los archivos del ejército, he pedido la solicitud sobre este personaje y me han dicho siquiera que no tenían constancia ni de ser su reclutamiento. He ido a otros sitios, me han tolerado lo que han querido incluso presencialmente y documentalmente en carta. Pues he pedido una cosa y no me han mandado lo que he pedido. Me han mandado lo que han querido que no es comprometido, cuando yo lo que quería es ciertos detalles muy importantes que no estaban publicados. En resumen, que cualquier cosa documental que yo he pedido, por carta, por internet, tal, he sido denegación. Y yo, con la experiencia que tú tienes, me gustaría que me digas el camino por donde puedo yo. Yo he pasado por el mismo que usted, ¿no? ¿Así? Sí, también. Yo he ido a una biblioteca nacional, También. donde estaba expuesto un Yo Tartini. tengo que decirlo, mira, no lo había comentado, pero este libro se publica a pesar
de las zancadillas, de las piedras en el camino, de los palos en la rueda, de toda la gente que ha intentado que no saldría. Porque también tengo que decirlo, que ha habido mucho esfuerzo, porque me he dado cuenta, porque lo he notado, he sido víctima de él, para que este libro no saldría. Pero bueno, finalmente, aquí está. Sí, yo es que no hago más que darle vueltas a la cabeza. Entonces, los juicios sumarísimos del franquismo estaban sujetos a derecho en aquella época. Lo digo porque establecido por ellos, pero sí, y cumplen formalmente. Sí, internacional o nacionalmente estaban sujetos a derecho. Hay un formato que se cumple a rajatabla, que es el Código Penal, que está en vigor en ese momento y se cumple a rajatabla. Muy curioso, porque conozco un caso de un señor al que lo fusilan por una orden superior tal día como hoy, y de repente al día siguiente el auditor dice, oiga, que no le hemos hecho el sumario. Dice, pues hay que hacérselo. Y entonces empiezan el sumario al día siguiente. Está fusilado y ahí enterrado. Sí, pero ¿usted tiene datos sobre eso? Sí. Oh, vale. Entonces, le empiezan el sumario y entonces al llegar a tomarle declaración al acusado, dice que no responde. Es que lleva enterrado 48 horas. Entonces no responde y al final se reúne el Consejo de Guerra y llegan a la conclusión de que hay que condenarlo a muerte. Porque si no habría una cierta discrepancia entre el resultado del enterrado y lo condenan a muerte. Y lo fusilan. Sí, yo lo digo porque es que yo Todo soy... esto es real, lo puedo enseñar. Sí, yo lo digo porque es que yo soy de Segorbe y claro, hubieron 14 juicios sumarísimos a 14 personas que fueron fusiladas y claro, fueron fusiladas porque cometieron delitos de sangre. Sin embargo, en Segorbe pues se les hace un homenaje todos los años, en fin, no sé por qué motivo, porque si esos juicios sumarísimos fueron sujetos a derecho y ellos mismos reconocieron sus delitos de sangre, pues la lucha por la democracia, la libertad y todo esto, pues... Yo cuento un problema que creo que ha habido y es el hecho de ocultar los sumarios sistemáticamente por parte de militares. Yo soy coronel, o sea que no pretendo meterme con la institución, sino lo que ha ocurrido. Y es que la consideración de secreto que tenían los sumarios, porque así lo decía la ley, se ha levantado este secreto muy recientemente, ha hecho que se dijera de todo. Y entonces hemos llegado a sacralizar a los fusilados durante la posguerra, a sacralizarlo de tal manera que todos eran defensores de la República. Y creo que no se nunca en ningún sentido. Ni todos fueron concejales políticos. Ahora hay que cuidarla mucho, que no pretendieron. Pero que con la mentalidad de la época y la fueron adecuadamente sentenciados a muerte, ojo, adecuadamente entre comillas, porque es lo que había en aquel momento, es que otros fueron auténticas salvajadas. Y he contado el de fusilarlo y así los papeles. No había ningún motivo, realmente aversión por el jefe superior que ordenó fusilarlo. Barbaridades de esas. Pero un código sí que estaba vigente y se llevaba a rajatabla y se cumplía con la mentalidad del momento y tal como se hacían las cosas. Una persona muy mayor de Castellón un día me preguntó por su padre, que él sabía que había sido procesado y que no sabía exactamente porque nunca le había querido contar nada. Entonces fui a buscar, encontré el sumario y yo, bueno, yo es que preguntaba, o sea, estaba diciendo, ¿pero qué pasa? ¿Cómo se puede llegar a esto? Le hacen un sumario, lo procesan, le toman declaración y al final, petición del fiscal, y esto casi lo repito literalmente, como no existen indicios de la comisión de ningún delito, la petición del fiscal es de 30 años de cárcel. Real. A continuación el defensor, estoy totalmente de acuerdo con la petición fiscal, ya que no existen indicios de la comisión de ningún delito, nos conformamos con la petición de 30 años. Conclusiones y sentencia. La reunión el día de hoy, ahí fallar, no sé qué, no sé cuánto, dada el acuerdo entre fiscal y él, le condena a 30 años porque no hay indicios de la comisión de delito. Simplemente era republicana. Bastante gracia tenía el pobre con eso. Y con eso lo condenan a 30 años. Esto es la realidad. Entonces, el mero hecho de haber mantenido ocultos estos miles de sumarios, estas 800.000 páginas, solo de la provincia de Castilla, y si lo hacemos extensivo a toda España, estamos hablando de muchos millones, ha creado de algunas personas y ha creado información, muchas cosas, fundamental que los historiadores metan a estos documentos, los saquen a la luz y empecemos a ver la luz de absolutamente muchas cosas en la línea de tiempo. No, muchas gracias. Clarifiquemos la diferencia entre 20 y 30 años respecto a 5 casi. Bueno, es que, pero el sistema fundamental han vivido hasta 30 años que no pudo y tuvieron que entrar amnistías y demás cosas para sacarlos a la calle porque no había dinero para comer a todos.
Al fin, muchos de ellos, el año 40, y fueron con los 72, el 36, 47 estaban todos en libertad condicional, etcétera, pero era porque el sistema había que no podía mantenerlo. A Aidilla también le pasó lo mismo, ¿no? A Manuella se opuso al decreto de unificación. Franco lo condenó a 3 fueron conmutadas por penas perpetuas y al final pues salió libre en el año 50 y pico, que fue el segundo jefe nacional de la Falange. Fue el que que lo metió Franco en la cárcel por antifranquista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pero Aidilla estaba privilegiado, estaba desterrado a Mallorca y le buscaba trabajo y todo, o sea que la condición de Aidilla comparada no se puede comparar nada, es otra cosa completamente distinta. Bueno, a Aidilla le escupían en la comida, ¿eh? Cuando... En los primeros días sería... Una pregunta más, si no, pues invitaros a tomar un vinito fresquito que nos va a servir arriba y si alguien tiene interés, muchas gracias por vuestra asistencia.